Fernando Flores, Byron Zuquilanda, Marcelo Simbaña de Creo y Cristina Reyes, PSC, son los asambleístas proponentes del juicio político a la ex canciller María Fernández Espinosa por incumplimiento de funciones, de lo cual fue absuelta porque no hubo votos suficientes para la censura. Marcelo Simbaña, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar compartiendo este espacio con usted, mi estimado Alfredo. El informe de la Comisión de Fiscalización que dio paso al juicio político dejó constancia de que no comparecieron a la comisión de la crisis en la frontera. No. El ministro compareció por Skype. ¿Qué impresión me deja este juicio político que finalmente terminó sin censura? ¿Qué impresión sobre el control político que debe ejercer la Asamblea? Bueno, esto realmente demuestra un proceso viciado e inmoral, desde el inicio hasta el final del juicio político. Debemos recordar, esto tiene etapas, debemos recordar que no empezó hoy, ni ayer, empezó hace más de un año el proceso de juicio político. Debemos recordar que el CAL se demoró aproximadamente un año para calificar y remitir a la Comisión de Fiscalización un juicio y un proceso que era legítimo, que reunía todos los elementos necesarios de ley. Luego, cuando empezamos el proceso político y en el mismo se pudo dilucidar que tanto autoridades al interior de la Asamblea Nacional como autoridades en funciones y exfuncionarios trataron siempre de ocultar verdades, falsear verdades y además de proteger e encubrir a la funcionaria o exfuncionaria María Fernanda Espinosa. También se demostró en el mismo proceso, y esto es nuevo, hace pocos días, que el presidente de la Asamblea Nacional acepta que le impongan agenda, acepta inclusive que le impongan la forma de comparecer. Esto es inmoral, es una desfachatez que se haya procesado de esta manera todo el proceso de juicio político. Además, es una falta de respeto con la primera función del Estado y con todos los ecuatorianos. Debemos recordar que nosotros somos los representantes legítimos de todos los ecuatorianos. La Comisión de Fiscalización consideró que el Pleno debería juzgar a la ex canciller por incumplimiento de funciones en 3 casos. Sobre la naturalización de Assange, ¿por qué no cumplió la ley? A ver, en las pruebas que presentó en su comparecencia pública el señor canciller actual Valencia, demostró a cabalidad todos los elementos a través de los cuales se indican y se presume una serie de irregularidades. El tema Assange tiene 2 capítulos. El primer capítulo, el asilo, y el segundo capítulo, la naturalización. Y en la naturalización hay una serie de elementos irregulares que comprueban inclusive un presunto delito de falsificación de documentos. Hemos demostrado a través de las comparecencias que nunca se cumplió el debido proceso en la naturalización del señor Assange. Pero obviamente la inmoralidad demostrada ayer y la responsabilidad histórica que van a tener algunos asambleístas por proteger hechos inmorales
quedará en la historia y en la conciencia de todos estos malos ciudadanos. Ahora, sobre el manejo de la crisis en la frontera norte y la ejecución extrajudicial del equipo periodístico de Diario El Comercio, ¿en qué no cumplió la ministra, la exministra? Bueno, debemos empezar también que hay documentos oficiales. La señora exministra, en muchas partes de su comparecencia, habló de que los documentos eran forjados, habló de que eran recortes de periódicos, que eran capturas del Facebook. Aquí tengo documentos oficiales. Hay un documento que dice cuadro de promoción, candidatura Naciones Unidas, donde se demuestra los recursos públicos invertidos y las disposiciones dadas a funcionarios de Cancillería en el exterior para que cumplan disposiciones específicas en la promoción de la candidatura de la señora Espinosa para presidir la Asamblea General de las Naciones Unidas. Señora Espinosa, estos no son recortes de periódico. Señora Espinosa, son documentos oficiales. Aquí consta el sello de Cancillería. Documentos oficiales. En el informe para solventar la crisis de la frontera norte se habla de 50 acciones. 50 acciones, documentos oficiales con sello de la Cancillería. Se habla de 50 acciones, pero lamentablemente los mismos documentos de Cancillería demuestran que esas 50 acciones en una gran parte fueron realizadas cuando los señores periodistas, nuestros compatriotas, habían sido asesinados. Pero en este caso, por ejemplo, ¿qué se logra? Porque en el caso de Assange se revoca la nacionalidad, pero en el caso de los periodistas muertos, ¿qué se logra para favor de ellos, del reclamo de los familiares ante la Corte Interamericana, por ejemplo? Un reclamo por demás justo. Yo pienso que un reclamo por demás justo. Aquí no se trata únicamente de hacer un proceso político, sino de brindar justicia, algo de justicia, un homenaje póstumo a la memoria de esos compatriotas que murieron ejerciendo lo que la pasión, su pasión, lo que sabían hacer con deber cívico y con alto trabajo para la patria. Ahora, respecto al caso de incumplimiento de funciones con los ecuatorianos residentes en Venezuela, ¿cuál fue la falta cometida? Estamos viviendo una crisis humanitaria importante en la crisis de Venezuela. Se ha comprobado con documentos de que la Cancillería ha actuado de una forma muy poco racional en el tratamiento de los hermanos ecuatorianos que viven en Venezuela, y obviamente cuando hay esta especie de crisis es necesario que Cancillería acompañe y además que solvente problemas no solamente de carácter humanitario en materia de salud, sino también los acompañe cuando desean retornar al país y cuando desean hacer cualquier tipo de tramitología en función de sus necesidades. Eso no se ha comprobado, que Cancillería ha acompañado de tal manera a nuestros hermanos ecuatorianos y por ende se demuestra incumplimiento en la Ley de Movilidad Humana. Marcelo Simbaña, asambleísta, gracias por su participación en Contacto. Muchas gracias, Alfredo. Todo un placer.